Baruch Hashem, Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos. Veníamos hablando de que es muy bueno de que nuestro Moré, nuestro apóstol nos haya hablado del orden, ¿sí? Y de la importancia que tiene el orden. Sobre todo esta parashá, y sabiendo de que es Shabbat Jodesh, cayó juntamente la parashá Terumá con Rosh Jodesh Adar. Me comentaban hoy en la mañana mis amigos de que hubo una alineación de 7 planetas. 7 planetas. Vale. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Bueno. Rosh Chodesh en Israel, y al otro día, que fue el comienzo de este día, ayer, Rosh Chodesh aquí en las naciones. Porque siempre Rosh Chodesh en las naciones celebramos un día después que en Tierra Santa. Y es interesante que haya una alineación de 7 planetas, porque este es el mes, por ejemplo, en este mes hay un suceso muy importante que tiene que ver con la reina Esther. La reina Esther, dicen los sabios que en el mes de Adar era un tiempo en el que había un mal designio para Israel. Y se había previsto una destrucción para Israel en el mes de Adar. Pero Hashem cambió la suerte del pueblo de Israel y el mes de Adar terminó siendo un mes de alegría, un mes de victoria, como lo que terminó siendo, ¿no?, con el relato de la reina Esther. Por eso los sabios declararon en el Talmud que cuando llega Adar aumenta la alegría. Si nosotros vemos qué fue lo que ocurrió con la reina Esther cuando el rey la manda a llamar para luego pedirle, ¿no?, su deseo, su anhelo, el rey le dice qué es lo que desea la reina. Dice, hasta la mitad del reino no será dado. La reina, antes de eso, a Esther, antes de ese momento, comienza a ordenarse. ¿De qué manera? Le cambian las ropas, se pone aloes, hace una preparación para luego presentarse delante del rey. Es un ordenamiento para luego traer una redención, que a través de Esther y Mardoqueo, Hashem envió la redención para el pueblo judío, porque estaba prevista la destrucción para el pueblo de Israel. Pero Hashem anuló y revirtió el decreto. No obstante, la parashá de esta semana también nos habla de la construcción del Mishkan, de la construcción del tabernáculo. Y comienza diciendo, y le dijo el Eterno a Moshe, Éxodo 25, versículo 1, diles a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donadas por todo hombre, que las dé de corazón. Luego la Torá comienza a relatar una serie de utensilios que debían traer los hijos de Israel, 13 específicamente, y luego termina diciendo, y me construirán un santuario. ¿Sí? Entonces, el Eterno en esta parashá nos habla de la construcción, de la orden divina de construir un santuario para que la presencia del Eterno pueda morar en medio del pueblo. Es el medio a través del cual comenzaría a descender sobre Israel la profecía, el Espíritu de Dios. Si nosotros vemos el orden que venimos trayendo, sí, es Hashem saca al pueblo de Israel de Egipto, les entrega la Torá, les entrega los Mishpatim, leyes de carácter social, y finalmente les termina dando el Mishkan. Después de haber dado la libertad al pueblo de Israel, después de haber establecido un orden en medio del pueblo de Israel, termina dándoles la orden de la construcción del santuario, del tabernáculo, para hacer morar al Espíritu de Dios en medio del pueblo. Porque está escrito, me construirán un santuario y moraré en medio de ellos. Ahora bien, ¿por qué se dan tantos detalles sobre la construcción del tabernáculo? Y es que la construcción del tabernáculo, o sea, el tabernáculo en sí mismo, está diseñado a imagen del hombre, es decir, a imagen del Mashiach, del Mesías de Israel. Y construir el tabernáculo es emular al Mesías para recibir el Espíritu de Dios que mora en el Mesías. Cualquier hombre que tiene el Espíritu de Dios morando en él se llama Israel. Y esto es lo que nos enseñan los sabios, de que cualquier hombre que sigue los pasos del Mesías, que emula al Mesías, está transformándose en Israel, porque Israel es aquel que recibe el Espíritu de Dios en la tierra. Lo interesante de todo esto es que a través de esto nosotros comenzamos a recibir una alineación, porque Hashem comienza a dar una orden de materiales que debían traerse
para construir el santuario, para construir el tabernáculo. Y a mí me llamaba la atención porque, claro, uno comienza a leerla para allá y dice, bueno, y traerán esto para las luminarias, esto para la mesa, será de tal medida, con esta madera, harán cortinas, que esto y lo otro. Entonces uno, ¿viste?, comienza a preguntarse, bueno, ¿y dónde está? A ver, ¿cómo traemos esto al siglo XXI? O sea, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Qué mensaje hay? ¿Sí? Entonces, el recurso que yo he adoptado y que me es útil, muy útil, es el recurso de las letras hebreas. Entonces, bueno, opté por ahí. Y eventualmente encontré por ahí realmente un camino a través del cual poder extraer un mensaje. Debemos entender que la morada de Dios en el desierto al principio fue llamado tienda de reunión. Luego, con el reinado de Israel, fue llamado Bet HaMikdash, templo sagrado. Pero después de la destrucción del Bet HaMikdash, del segundo templo, en la morada de Dios es llamado Mashiach. Es llamado Mashiach. Es decir, como dijo el Ribi, no quedará piedra sobre piedra, pero dice, pero yo al cabo de 3 días lo reconstruiré, y al tercer día dice que el Mashiach había resucitado. Entonces, el tercer templo ya existe en medio de nosotros, y es el Mashiach. Pero no solamente el Mashiach, sino el cuerpo del Mashiach es también lo que conforma al templo sagrado, para que el Espíritu de Dios more en medio del pueblo. Y acá hay algo que me llamaba la atención. Es que terumá, en hebreo, puede leerse como, o sea, terumá tiene las mismas letras que la palabra Torah. Nada más que tiene una letra de más, que es la letra mem, terumá. ¿Sí? Entonces, terumá puede leerse como Torah mem o Torah Mashiach, la Torah de Mashiach. O sea que esta parashá no solamente nos habla de la esencia del Mashiach, revelando su Torah, revelando la esencia divina de la Torah del Mashiach, sino también que como revela la Torah del Mashiach, también me resultaba lógico que también revele el hecho de qué parte toma el cuerpo del Mesías, o sea, la congregación del Mesías en la Torah del Mesías. Y es interesante que en el versículo 8, que está para allá, hay algo que dice así. Éxodo 25, versículo 8 dice: y me harán un santuario y moraré en medio de ellos. Cuando uno lee en hebreo, ¿no? Me construirán un santuario. Aquí la Torah en hebreo dice Be'ashu li mikdash. Be'ashu li mikdash. Be'ashu es el verbo que se utiliza para hacer, que me harán. Li mikdash. Y me harán un santuario. Pero si nosotros tomamos las letras y las cambiamos de lugar, entonces se puede formar la palabra Yeshua Lu Mem Kadosh. Y eso significa Yeshua es su Mem Kadosh. Y si Mem, cuando decimos Terumá, la Torah Mem, es la inicial del nombre Mashiach, significa Yeshua es su santo Mesías. O sea que cuando la Torah está hablando de y me harán un santuario y moraré en medio de ellos, en el sentido oculto está diciendo Yeshua es el santo Mesías, escogido por Hashem, no por los hombres. Pero hay algo que aquí, aunque el tabernáculo evidentemente, incluso a través de las letras de la Torah, nos habla de que Yeshua es el Mesías, Yeshua es la imagen del tabernáculo, o el tabernáculo fue hecho imagen del Mesías Yeshua, es que la letra Mem aparece sola. Tanto en Terumá, que se forma Torah Mem, como en Be'ashu li mikdash, que también se puede leer como Yeshua Lu Mem Kadosh, Yeshua es su santo Mesías, aparece sola. Es decir, solamente aparece la letra inicial, pero no el resto de la palabra, Mashiach. Es decir, aparece la cabeza, como quien dice, del Mesías, pero no aparece el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? El cuerpo es la congregación, son los discípulos de Mashiach. Son los que hacen a la esencia de Mashiach en la tierra. Entonces, ahí fue donde comenzó a intrigarme y realmente comencé a optar por buscar realmente cómo formar la congregación de Mashiach, porque uno busca, ¿para qué busca la congregación de Mashiach? ¿Para qué buscamos formar la congregación de Mashiach?
para que el Espíritu de Dios, que está en el Mashiach, more en nosotros. Si el Espíritu de Dios que estaba en Mashiach generó una revolución tan grande que cambió la historia, y hasta el día de hoy vemos realmente cómo la revelación de Mashiach, de Yeshua, sigue cambiando la historia. Entonces, ¿qué pasaría si el cuerpo del Mashiach realmente comenzara a ordenarse? Porque es una realidad, o sea, los discípulos del Mashiach somos llamados a ser la sombra del Mashiach, como la sombra de Pedro. Pero es evidente que no hay un mover, que no hay una congregación que hoy en día esté causando revuelo, que esté dando que hablar como lo hacía Yeshua en sus días. O sea, no, hasta el día de hoy no lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando para realmente llegar a ese punto? ¿Cuál es el orden que está faltando? Y quizás todo esto podamos verlo a través de la construcción del santuario, de los materiales que el Eterno ordenó para el santuario. Si nosotros nos ponemos a ver, el rostro humano tiene tres partes, ¿sí? Se divide por frente, se divide por ojos, nariz, mejillas, y luego la tercera parte, esta es la segunda parte, la tercera parte se divide por la boca y los dos labios. Entonces, la Torah, en este parashá, también está hablando de que el cuerpo humano es un mikdash, es un templo sagrado. Es decir, el tabernáculo sagrado, o sea, el tabernáculo del desierto, podemos incluso verlo reflejado a través de la anatomía humana. Y es interesante notar de cómo esto se revela a través de la anatomía humana. Si nosotros prestamos atención y vemos, por ejemplo, que el santuario se dividía en 3 niveles. Lugar santo, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cada uno de estos 3 niveles, cada uno de estos 3 lugares dentro del tabernáculo estaba marcado por un nivel diferente. El atrio, por una graduación de metales diferente. El atrio estaba regido por lo que era el bronce. El lugar santo por lo que era la plata. Y el lugar santísimo por el oro. ¿Sí? Todos los utensilios que estaban en el lugar santísimo estaban hechos con oro, porque ese era el nivel que lo representaba. Entonces, nos está hablando de 3 niveles. A su vez nos habla de 3 niveles de servicio, como hemos aprendido, ¿sí? Un servicio a nivel personal, un servicio a nivel familiar y un servicio a nivel congregacional. Entonces, todo esto, dentro de esta parashá, es lo que debemos tratar de ver, es cómo nos va a llevar a un orden, es cómo nos va a llevar realmente a un orden a través del cual poder hacer de nosotros, como quien dice, una morada para Hashem, una morada para Dios en la tierra. Entonces, si nosotros ponemos a vernos, la Torah comienza a hablarnos de que se debían traer materiales de oro, de plata, de bronce, de que se debían hacer cortinas, se debía hacer una mesa, se debía hacer un candelabro. Y cómo es que todo esto tiene lugar en el cuerpo de la persona, o sea, cómo todo esto se revela a través del cuerpo, o sea, de la forma de la persona. Si nosotros nos ponemos a ver, el lugar santísimo es lo que en la persona, ¿sí? Es lo que está, como quien dice, es lo que está dentro del cerebro, dentro de la cabeza de la persona, dentro de la anatomía humana. ¿Por qué? Porque así como en el lugar santísimo había un velo que separaba y que separaba el lugar santísimo, también nosotros tenemos como quien dice, el velo viene a ser representado, ¿sí? Por la frente de la persona, que separa lo que es el lugar santísimo del siguiente nivel. De la misma manera que la frente es lo que divide en la persona, ¿sí? Lo que es el cerebro de lo que son los demás niveles. Si nosotros nos ponemos a ver, las 2 salas dentro del lugar del lugar santísimo estaba el Aarón HaKodesh, es decir, estaba el arca sagrado. Dentro del arca sagrado había 2 querubines. Estos 2 querubines se ven representados, ¿sí? Por los 2 hemisferios que la persona tiene dentro tiene en su cerebro: hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. El hemisferio derecho procesa todo lo que tiene que ver con
con la espiritualidad, con la creatividad. Es como si el hemisferio derecho hiciera un panorama visual de todas las cosas, como un todo, ¿sí? Y esto se asemeja y se relaciona con las tablas del pacto. Porque dentro de las tablas del pacto fueron entregados los 10 mandamientos, pero dentro de los 10 mandamientos estaban los 613 mandamientos. Es decir, que fueron entregados las tablas como un todo, como una visión general, sabiendo de que dentro estaba todo el restante, todo el detalle. Esto es lo que se relaciona con el cerebro derecho. Pero el cerebro izquierdo está relacionado con el área verbal, es decir, con los detalles, ¿sí? Y estos se relacionan con el maná que estaba dentro del arca. Porque así como el hemisferio izquierdo se ocupa de los detalles y desarrolla el todo a través de los detalles, el maná era lo que sustentó al pueblo de Israel día tras día. Es decir, era el alimento espiritual que el pueblo de Israel necesitaba para cumplir con la Torá que había sido dada como un todo, a través de las tablas. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que viene a, como quien dice, a simbolizar lo que son en el área del cerebro izquierdo, que está ligado con lo que es el maná. El intermediario del cerebro derecho y el cerebro izquierdo es el cerebelo, es decir, el cerebro pequeño. Y está ligado a generar un equilibrio entre ambos sentidos, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, entre ambos sentidos. El hemisferio izquierdo está todo lo que es el resultado de la unión entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo es que es Jochma y Binah, en hebreo se llama Da'at. Y esto es lo que equilibra la sabiduría del lado derecho con el entendimiento en el lado izquierdo. El fruto de esta unión se le llama hijo. Y esto corresponde con la vara de Aarón reverdecida, que también estaba dentro del arca sagrado. La vara de Aarón, en Números 17:5, es llamado su vara florecerá, lo que en hebreo tiene un valor numérico de 358. El mismo valor numérico que la palabra hebrea Mashiach. Luego, en el segundo nivel, que es donde se representan los ojos, el olfato y las caras, las mejillas, los dos ojos del hombre, los dos ojos de la persona están relacionados con la menorá, que estaban dentro del lugar santo. Nosotros tenemos un ojo bueno, tenemos un ojo malo. El ojo derecho es llamado como ojo bueno, pero el ojo izquierdo es llamado como ojo malo. Y los ojos vienen a ser las ventanas del alma. Es decir, uno puede ver, como quien dice, el estado de una persona a través de sus ojos, la iluminación de una persona a través de sus ojos. Luego, dentro del lugar santo, también tenemos las dos caras del hombre, que están simbolizadas por el pan de la preposición. Porque el pan de la preposición en hebreo se llama Lejen Hapanim, que es el pan de las caras o el pan de los rostros. La nariz del hombre es el altar del incienso, porque tanto la nariz como el incienso están conectados con el olfato y ambos se encuentran en el eje central. Por último, en el último nivel, en el último lugar, estaba el patio. Y esta era la sede de las acciones. Allí es donde se sacrifican los animales como ofrendas de sacrificio. Es decir, la boca es el altar del sacrificio, ya que la función principal de ambos es consumir carne. No obstante, también estaba la fuente de bronce, que ésta se ve simbolizado por el surco nasolabial, que es lo que conecta. Es la conexión que hace entre el olfato y la boca. De la misma manera que la fuente se encuentra entre el altar del sacrificio y el lugar santo, también el surco nasolabial se encuentra entre la boca y la nariz. En la tradición rabínica, el surco nasolabial se identifica con el lugar del olvido. ¿Por qué? Porque hay un midrash, hay una historia que dice que cuando el niño está en el vientre de su madre, dice que cuando está siendo gestado, cuando está siendo formado, comienza a aprender toda la Torá.
Pero al momento de nacer, llega un ángel que, claro, que le toca justo arriba de los labios y le genera una hundidura. Es la hundidura, el hueco que tenemos aquí. Este es el lugar en el que el ángel golpea a la persona antes de nacer. Y ese golpe es lo que genera una desconexión. ¿Entre qué? Genera una desconexión entre la conciencia espiritual que la persona tenía, que estaba adquiriendo en el vientre de su madre, y todo lo que la persona iba a hacer en este mundo. Es decir, genera que la persona se olvide toda la Torá que estaba aprendiendo en el vientre de su madre. Sin embargo, cuando la persona nace, vieron que los niños por lo general nacen llorando. Los sabios nos dicen que nace llorando por todo lo que había perdido, por todo el conocimiento que se había perdido, o sea que le habían hecho olvidarse de la Torá que estaba aprendiendo. Entonces, por eso es que se dice que el surco nasolabial se identifica con el lugar del olvido, es decir, con la falta de conocimiento. Todo esto, ¿por qué hablo del hecho de simbolizar o de ver cómo se emparenta o cómo se relaciona todo lo que es el templo sagrado, o sea, en la tienda de reunión que el Eterno mandó a construir con el cuerpo físico de la persona? Porque cada uno de nuestros sentidos, ¿sí?, son canales a través de los cuales la bendición de Hashem desciende en nuestras vidas. Luego de haber recibido la liberación de Egipto, luego de haber recibido las tablas en el monte Sinai, luego de haber recibido ordenanzas para que el pueblo se condujera de una manera prudente, Hashem ordena construir un tabernáculo y da ordenanzas, da directivas de cómo debía funcionar, de cómo debía ser el tabernáculo en medio del pueblo. Y todo esto lo traigo hoy y lo muestro, o sea, en un nivel personal, ¿sí?, por el hecho de que lo que necesitamos lograr para poder hacer de nosotros una morada para Hashem, para que el Espíritu de Dios que está en el Mashiach more en nosotros, ¿sí?, es darle más, como quien dice, darle más respeto, darle más importancia, ¿sí?, al hecho de que somos un santuario móvil, somos un templo móvil. Dice que el cuerpo es el templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo es como un templo para Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Nunca había visto la simbología del hecho del tabernáculo con el cuerpo de la persona, y por eso me pareció muy interesante para traerlo aquí, para generar, no quizás el hecho de decir qué complicado, sino para el hecho de decir qué importancia que tiene nuestro cuerpo, que tienen nuestros sentidos, que tienen los miembros que Hashem nos dio, que nosotros fuimos creados, o mejor dicho, el templo, el tabernáculo de reunión, fue creado a imagen del hombre. Y de esa manera entender y darle la importancia de vida a todo lo que Hashem nos dio, la vista, el olfato, la boca, ¿sí?, todo lo que nosotros realmente, todos los medios a través de los cuales nosotros tratamos de servir a Hashem. Que en el momento en que nosotros comencemos a santificar, comencemos realmente a darle importancia que se requiere, la importancia que se requiere a nuestro cuerpo, cuando comencemos a tratarlo como un verdadero Mishkan, como un verdadero santuario para Hashem, cuando comencemos a hacer realmente, cuando comencemos a elevar no solamente eso en un sentido de un servicio a nivel personal, sino también un servicio a nivel familiar. Porque el hecho de cuidar el santuario también tiene que ver con cuidar el santuario de mi prójimo, o sea, con cuidar la persona de mi prójimo. Cuando eso lo llevamos no solamente a nivel familiar, sino a un nivel congregacional. Y realmente podemos hacer de eso, de todo esto que Hashem nos ha dado, un verdadero santuario, un verdadero santuario, o sea, una verdadera unión, un verdadero santuario para Hashem, y lograr que el Espíritu de Mashiach more en nosotros. Entonces, de seguro que podremos lograr, que podremos causar todo lo que el Eterno espera de nosotros. El mes de Adar es un mes que no solamente coincide con la Parashat Terumá porque debía caer así, sino porque Hashem previó y determinó que debía caer justo el mismo día que la Parashat Terumá. Es un mes en el que la Torah comienza a direccionarnos a través de un orden específico. Es tiempo de traer orden. El hecho de que 7 planetas se hayan alineado no es algo al azar, sino que está hablando de 7 fuerzas
que se han alineado y que tienen que ver también con 7 sentidos en el cuerpo de la persona. La persona tiene 7, el alma tiene 7 portones, 7 sentidos, 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios nasales, una boca, ¿sí? Es decir, el templo portátil que Hashem nos dio para que su espíritu more en nosotros, es necesario que sea alineado. Toda esta comparación, toda esta simbología de la anatomía humana con el santuario móvil, me pareció bueno plasmarlo en el día de hoy para entender realmente de que debemos realmente traer una alineación de todos en general, tanto los que estamos de este lado como los que están del otro lado. Es tiempo de traer una alineación verdadera. Cuando nosotros nos ordenamos, cuando nosotros tratamos nuestro cuerpo, nuestros sentidos, con el debido respeto, con el debido orden e importancia que Hashem le da, entonces de seguro que estaremos más cerca de traer el Mashiach, de seguro que estaremos más cerca de traer la redención que en tanto esperamos. Y nuestros sabios nos dicen, cuando llega el mes de Adar, aumenta la alegría. Alegría, en hebreo, se dice simja, y se forma de 3 letras. Una shin, una mem y una he, que son las mismas letras que la palabra Mashiach. Por lo tanto, de aquí aprendemos que el Mashiach es la persona más alegre del mundo y que la única manera de poder traer al Mashiach de vuelta a este mundo es con alegría verdadera, es con alegría completa. Cuando nosotros ponemos en orden todos nuestros sentidos, cuando ponemos en orden nuestro hogar, cuando ponemos en orden la comunidad, cuando ponemos en orden el lugar en el que nos reunimos para estudiar Torah, entonces nuestro cuerpo, nuestra alma comienza a funcionar bajo la asignación, como decía nuestro maestro, bajo la asignación que se le fue dada. Entonces, allí es feliz actuando, allí es feliz sirviendo a Hashem, allí es feliz haciendo lo que le fue determinado que deba hacer en este mundo. Y si el alma es feliz haciendo lo que le fue dada, la asignación que le fue dada, entonces de seguro que estaremos más cerca de traer al Mashiach o de contagiar a los que están a nuestro alrededor para de esa manera traer al Mashiach lo más pronto posible y poder hacer de este mundo un verdadero Mishkan, un verdadero santuario, una verdadera tienda de reunión para que el Eterno more en medio de todos nosotros. Así que eso es lo que el mensaje de la Parashat Terumah, como para poder hablar de esto, de hecho de que en sí se resume en orden. El mes de Adar, sí, requiere de una ordenanza, un ordenamiento, lo vemos a través de la Reina Esther. La Parashat Terumah nos habla de un orden dentro de los materiales, de la construcción del santuario. Astronómicamente hablando, hay un orden entre las constelaciones. Todo habla de un orden. Cuando nosotros nos ordenamos, entonces las cosas suceden. No como por ahí se suele entender dentro de las religiones. Cuando Hashem ordene todas las cosas, entonces va a venir mi bendición. No es así. La mentalidad hebrea es: yo me ordeno y entonces las cosas suceden. Yo me ordeno y entonces las cosas pasan. Cuando comenzamos a experimentar un desapego con la divinidad, entonces es claro y evidente que hay un desorden en nosotros, o en nuestro hogar, o en alguna parte de nuestra vida. Pero si hay un orden, de seguro que todo fluye. Si hay un orden, de seguro que todo comienza a tomar rumbo. Porque las cosas llegan a tu vida cuando tú preparas el escenario. Cuando tú preparas el escenario, entonces el show aparece. El show empieza. Pero no puede empezar si las luces no están prendidas. No puede empezar si el micrófono no está enchufado. O sea, se necesita un orden. Se necesita un orden. Cuando nosotros preparamos, entonces la gloria de Hashem desciende. Cuando hacemos el Mishkan, cuando cuidamos nuestros sentidos, todo lo que Hashem nos ha dado, cuando cuidamos nuestro templo y demás, la gloria de Hashem aparece. Amén. Así que bueno, en eso se resume, como quien dice, la Parashat Terumah. Que sea de mucha bendición y bueno, de que el conocimiento ilumine, ¿verdad? A todos los que necesitan, tienen hambre y sed de verdad y de Torah. Bendiciones. Shabbat Shalom a todos.